MC Radio Online, MC Radio. Música, libros, amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio Online, MC Radio. Gracias por estar. Entramos ya en nuestro tiempo dedicado a la literatura en acordes y letras en MC Radio. Tuve el honor y el placer de compartir con Marian Izaguirre la presentación en Bilbao de su nuevo libro, Los pasos que nos separan. Después del gran éxito que tuvo su anterior libro, La vida cuando era nuestra, ahora llega este nuevo libro, Los pasos que nos separan. En Casa del Libro de Bilbao nos juntamos muchísimos amigos, seguidores, lectores, familiares de Marian Izaguirre, y con ella pudimos hablar y pudimos sentir lo que ella siente al escribir sus libros y sobre todo lo que sintió al escribir Los pasos que nos separan. Escuchamos un pequeño resumen del libro y entramos ya en la presentación. Los pasos que nos separan. Marian Izaguirre. La bora. El viento que azota Trieste en ciertas épocas del año es un aire apasionado y que dura poco, pero dobla el cuerpo y muda el ánimo. Salvador y Edita se conocieron en esta ciudad un día de primavera de 1920. Soplaba el viento y todo cambió. Ella había nacido en Ljubljana y él en Barcelona. Los dos rondaban los 20 años, la edad de las locuras. Pero Edita, hermosa y discreta, estaba casada y tenía una hija. Salvador solo tenía su trabajo en el taller de un gran escultor y ganas de pisar fuerte en la vida. Luego, en Barcelona, casi a finales de los años 70, ese mismo hombre ya mayor y viudo busca ayuda para volver a todos los lugares donde un día creyó ser feliz. Y una chica, Marina, irá con él en busca de respuestas para un futuro incierto. El viaje es largo y entre los dos se crea una extraña complicidad. Asoman entonces los recuerdos. De repente, un parque a orillas del mar, las sábanas revueltas de un amor a media mañana, un andén, una niña que se va, una madre condenada a la culpa y una espléndida tabla renacentista con una virgen que mira y duda. Hilando estas espléndidas voces, el talento de Marian Izaguirre encuentra un camino hacia la felicidad y cada paso importa. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar con nosotros. Queremos dar las gracias a Casa del Libro por acogernos aquí en este rinconcito tan coqueto. Queremos dar las gracias a la editorial Lumen por traernos una autora tan prestigiosa y tan querida aquí como es nuestra amiga Marian Izaguirre. Y sobre todo queremos darle las gracias a Marian por estar hoy con nosotros, que lleva un día terrible de prensa, lleva muchísimas entrevistas y aquí está con una sonrisa. Marian, muchas gracias por estar con nosotros. Con una sonrisa. Gracias.
falta que aplaudáis. Con una sonrisa y con un calor que no puedo con él. A ver si me escucha alguien. Es que, claro, lo que tienes la actividad continuada es que generas mucha energía. Bueno, yo también estoy encantada de veros. Hay muchas caras queridas en este público para mí. Estoy encantadísima de veros, a los que venís lejos, a los que habéis hecho un esfuerzo, a los que sé que habéis dejado muchas cosas por estar aquí. Bueno, un beso para todos. Yo me gustaría dar una opinión sobre el libro, los pasos que nos separan, pero no sería objetivo, sería totalmente subjetivo, porque Marian Izaguirre es una persona a quien aprecio mucho, el libro me encanta. Entonces he preferido hacer la introducción con unas palabras de otras personas que han leído el libro y nos van a dar su opinión sobre ella. Yo he encontrado una crítica que me ha encantado de Antonio Tejedor García, la he resumido porque era muy larga, y he preferido, lo que os digo, repetir las palabras de otra persona, porque yo no sería objetivo y no me parecería justo, ¿no? Entonces dice lo siguiente, dice: estoy seguro que Marian Izaguirre es consciente de que dejó muy alto su pabellón en la anterior novela, La vida cuando era nuestra. Yo, antes de abrir Los pasos que nos separan, que es el libro que vamos a presentar hoy, sentía flotar un cierto temor a que no fuera posible superar aquella meta. No quería, pero se haría irresistible establecer una comparación. ¿Será tan buena? ¿Habrá sido capaz de lograrlo? Luego, una vez que vas leyendo las páginas, echas los prejuicios al olvido y te centras en la lectura. En la historia de Salvador y Edita en Trieste, años 20, y en la de Marina en Barcelona, años 80. Y en una nueva voz que aparece más tarde, Olivia, que lo sabe todo. 2 escenarios, 3 tiempos, 3 voces. Voces y tiempos que se mezclan de forma sutil para darle intensidad al relato, para hacerlo avanzar a un ritmo ágil pero no frenético, dándole la pausa necesaria para encontrar el equilibrio entre la tranquilidad y la intriga. De hecho, puede leerse como una novela de intriga. Es un placer cerrar el libro tras la última página y comprobar cómo aparece la sonrisa, la sensación de haber disfrutado, de sentirse satisfecho. Gracias, Marian, por estas horas tan agradables que tú has disfrutado al escribir y nosotros al leerte. Yo creo que es muy clarita la introducción. Yo diría lo mismo y diría muchas más cosas, de hecho he tenido que resumir mucho la presentación. Es un libro apasionante del que yo quiero que nos hable Marian, pero no nos desvele toda la trama, porque sería una pena. Eso para empezar, sería una pena. Los pasos que nos separan entremezcla una historia de amor con un recorrido por algunos de los hechos más convulsos del siglo XX europeo y determinantes en la historia de España. Todo con la hermosa ciudad de Trieste como principal escenario. Recordemos que esta ciudad, en el noroeste de Italia y frontera con Eslovenia, sufrió 2 guerras mundiales, el ascenso del fascismo en Mussolini y la represión comunista posterior. Pero ese contenido histórico, Marian, parece que no es el motivo que te hizo tomarla como base de parte de la novela, ¿no? Sino en un sentido más personal. Es un puerto de mar, igual que Bilbao, donde tú naciste, o Barcelona, donde pasaste tus estudios, tu juventud, sus calles, sus olores, sus ruidos. ¿Por qué Trieste y no Bilbao, por ejemplo? Bueno, Bilbao ya tiene una novela, la primera que escribí, o sea que... Queremos más. Sí. Y entonces Trieste es una ciudad que a mí me ha embrujado desde el primer día que la vi. He estado 3 veces. La primera fui de turismo por sorpresa, sin pretender estar allí. La segunda ya fui a construir la novela, ya fui buscando los escenarios en los que iban a ocurrir los hechos. Y la tercera ha sido la semana pasada, que hemos ido con un grupo a recorrer los escenarios de la novela, y ha sido muy emocionante, la verdad. Una vez que ya está hecho, recorrer el sitio por el que has imaginado que transitaban personajes que no son reales y que solo estaban en tu cabeza. Hablas mucho sobre sus calles, sus olores, sus ruidos. Para ti una ciudad, un pueblo tiene vida propia, ¿no? Eso es lo que identifica una ciudad sobre el resto, ¿verdad? Yo siempre uso escenarios reales en las novelas. Siempre busco sitios reales y siempre preservo exactamente el nombre de sus calles. En este caso fue complicado porque hablábamos de una ciudad en los años 20 y los nombres de las calles sabéis que cambian, no suelen ser los mismos casi un siglo después. Entonces tuve que buscar y ingeniármelas. Afortunadamente en el Museo de Joyce había un bibliotecario muy locuaz que me explicó muchas cosas y me dejó fotografiar unos mapas antiguos que tenía, y con eso básicamente he trabajado para hacer el recorrido
de la ciudad tal y como era en los años 20. Luego está también la Barcelona de los años 70, que también es un poco diferente de la Barcelona de ahora. Y bueno, en eso me acompañó mi propia memoria, porque yo viví ahí en los años 70. De verdad que para elegir esta ciudad italiana de Trieste no tuvo nada que ver que personajes tan importantes como Rilke o James Joyce hayan paseado por sus calles. Y más, porque fíjate que es la ciudad de Claudio Magris, y entonces es la ciudad que prácticamente pertenece a Magris, o sea, sí, daba un miedo horroroso meter las manos en la ciudad de Magris, y bueno, pero como no trata de eso y no trata de esta época, sino que trata de unos personajes que eso sí que no son propios, pues lo hicimos así. Salvador, Edita, Marina son los tres personajes, ¿no?, sobre los que gira sí, toda la novela. La trama en principio parece sencilla, ¿no? Escultor catalán soltero conoce a mujer casada y con una hija, surge la pasión, el amor prohibido, aunque hay mucho más en esta novela, ¿verdad? Porque sí, tú no has querido contar una historia de amor. No, básicamente no, y además el amor, aunque es un amor que dura y que dura toda la vida, es un amor que tiene como un montón de obstáculos, es como una carrera de obstáculos, tiene problemas sobre problemas y más problemas, algunos terriblemente dolorosos. Y luego están inmersos en una época en la que los conflictos también propiciaban que la gente tuviera problemas añadidos. Es decir, Edita, la enamorada de Salvador, es eslava, en un momento en el que a los eslavos estaban intentando italianizarlos por decreto o expulsarlos de Trieste. Se prohibían las escuelas y el idioma y bueno, había una especie de persecución. Había por otra parte también en el lado eslavo grupos que al calor de la represión habían sido grupos terroristas, que bueno, era un clima muy convulso. Y en ese clima, pues aparte de lo que tiene que pasar ellos en su peripecia personal, está también lo que el momento histórico les obliga a vivir. Como tú decías antes, muy bien, hay dos tramas paralelas, una en Trieste en los años 20 y otra en Barcelona en los años 70, años de inicio de una libertad que tú viviste, libertad sexual, de política. ¿Qué recuerdas de aquella época? Me da la impresión de que te ha marcado mucho aquella época en Barcelona. Bueno, siempre nos marca la época en la que somos jóvenes, claro, eso es inevitable, no porque estemos en Barcelona o no porque la época sea permisiva, sino que el mejor paisaje donde hemos vivido siempre es donde fuimos jóvenes, siempre, ¿no? Siempre, eso es así. Siempre. Yo recordarlo recuerdo todo, como cada uno de los que estamos aquí recordaremos nuestra juventud en el ámbito en el que nos movíamos. Yo recuerdo el mío, y hay mucho del mío en esta novela, claro, efectivamente. Eso es lo que sí. Para esto no he necesitado mapas antiguos, me ha bastado con los recuerdos. ¿Por qué este escultor octogenario Salvador quiere reconciliarse con su pasado? Es que no quiero desvelar la trama, pero sí hay cosas muy importantes. Hay que andar de puntillas con esta novela, porque ¿no? Si os contamos mucho se estropea. Se estropea. Es tan intensa y es tan apasionante la historia que si vamos dando muchas pistas, al final dices, pues ya me las sé. No creáis que es una novela de misterio, policíaca, ni con crímenes, ni nada de eso, pero es importante que cada uno la descubra a su paso. Claro. Entonces, vamos a ver cómo lo conseguimos. A ver cómo lo hacemos. Pero ¿por qué ese reconciliarse con el pasado? A ver, yo personalmente, en mi vida... ¿Qué necesidad tenemos? En mi vida, yo creo que todos necesitamos pasar la última etapa de nuestra vida estando conformes con lo que hemos hecho. Eso es imposible, porque todos hemos cometido errores, ¿verdad que sí? Bueno, pues el asunto es a ver cómo gestionamos eso. Y a Salvador en esta novela la vida le concede la oportunidad de enmendar. El tiempo no lo puedes volver para atrás, pero él tiene dos cosas que quiere hacer antes de morirse. Una es dar las gracias y otra es pedir perdón. Y va a Trieste a recordar, a recuperar su pasado. A Ljubljana a pedir perdón y a Trieste a dar las gracias. Pide perdón a una persona y esa persona le contesta que no ha ido allí para que ella le perdone, ha ido para perdonarse a sí mismo. Y ese verdaderamente es el objetivo de la novela. La gente se pone en paz cuando se concede a sí mismo una especie de clemencia, de decir, bueno chicos, lo has hecho mal, pero a todos nos pasa, ¿no? Y las gracias se las tiene que dar a una obra de arte, porque el arte en esta novela también es importante.
De esto sí que no os puedo contar nada más. Bueno, puedo hablar del cuadro, ¿verdad?, de la Anunciación. Podemos hablar. Vamos, el cuadro de la Anunciación de Antonello de Messina, uno de los grandes maestros del 480, juega un papel muy importante en la trama. Sí. Por esa expresión de la cara de la Virgen, no idealizada, sino casi diría yo, como tú muy bien explicabas en una entrevista, ¿de qué me estás contando? Yo, de verdad, cuando estuve viendo de nuevo el cuadro, tras escuchar estas palabras, dije, tiene toda la razón. La expresión de la cara es decir, no estoy enamorado de lo que me estás contando, sino, ¿qué me estás contando? Que yo voy a ser la madre de... Sí, las anunciaciones en el Renacimiento es curioso porque recogí suficientes imágenes como para ver cuál era la tónica general, ¿no? Y casi siempre son tres actitudes por parte de la Virgen cuando aparece el ángel, ¿no? Una es así, que es de, digamos, de aceptación, ¿no? De recogimiento, de aceptación, voy a hacer lo que me digas. Otra es de sorpresa. Hay algunas vírgenes anunciaciones que están incluso con la boca abierta. Una de Antonello da Messina está con la boca abierta. Con la boca abierta, sí. Y hay muchas, pero muchas, no una ni dos. Botticelli tiene una que está la Virgen haciendo así, como que si quisiera apartar al ángel, como diciendo, esta sorpresa, yo no contaba con esto. Y concretamente esta anunciación está leyendo un libro, la página del libro está pasando y ella tiene una mano así, la otra así, como diciendo, espera, ¿pero esto qué es? Yo estoy aquí, espera, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué cosa es esta de que voy a ser madre yo? O sea, es una interpretación un poco personal del asunto, pero la cuestión es que en la historia de la pintura se repiten estas tres versiones sistemáticamente. Y esta novela tiene mucho que ver, este cuadro y esto que estamos hablando ahora, tiene mucho que ver con el tema de la maternidad. Porque aquí en este libro hablamos de... La mayor parte de las que estamos aquí somos madres, por lo que veo. Os lo noto en la cara, no es que os conozca, ¿eh? Mitchell es madre. Todavía no. O sea, que se lo podemos contar todas nosotras a él, padre, ¿vale? Que todas sabemos que es estupendo, que es maravilloso, que nuestros hijos son nuestro principal orgullo, pero la maternidad también son otras cosas. También es una mujer que sale del paritorio diciendo, yo no vuelvo a tener un hijo jamás en mi vida. También es una primera infancia donde tú ya, o sea, una primera infancia del bebé donde tú no eres tú, sino eres tú más el niño, que jamás te lo puedes separar porque se alimenta de ti, ¿no? Come de ti. Es un momento en el que tu libertad individual está supeditada a otra persona, ¿no? A otro ser. Es también los disgustos que surcan la vida, ¿no? Son las decepciones, los desencuentros. La maternidad son muchas cosas más, no son solamente zapatitos azules y lacitos rosas, pero es que en esta novela están las mujeres menos favorecidas por el tema de la maternidad. Están las que tienen que abandonar a un hijo. Están las que se quedan embarazadas sin saber de quién. Están las que se quedan embarazadas sabiendo de quién, pero un hombre que no las corresponde y que no las quiere con él. Entonces todas esas mujeres que viven este sentimiento menos amable de la maternidad, en algunos casos este sentimiento trágico de la maternidad, no son visibles cuando ponemos la palabra junto a la mujer. Es decir, y luego están las mujeres que no quieren tener hijos, completamente estigmatizadas. ¿Cómo? Si la función tuya como ser humano es procrear y proseguir con la especie, pero claro, hay mujeres que no quieren tener hijos y bueno, pues yo no doy respuestas al tema, pero sí me hago las preguntas. Cada uno ya se las responde. Yo lo tenía como una pregunta precisamente, que es una historia de amor. En el fondo, lo que no soportas es que se hable mal y con desprecio de las mujeres que no tienen hijos. Es así, ¿no? Así es. Bueno, en una entrevista te preguntaron que si tus novelas eran obras tristes. Y tú lo negaste con esta frase. Algún despistado. Algún despistado. Les dijiste, la felicidad es saber gobernar las cosas buenas que te ocurren. Me encantó la frase. Así es. Yo creo que la felicidad no es vivir una vida entre algodones y que no te pase nada, o vivir en una campanita de cristal y no tener contacto con la desgracia. La felicidad es conocer la desgracia y saber gobernarla, o conocer los inconvenientes y saber manejarlos. Eso es lo que nos hace ser nosotros mismos, yo creo.
Me gustó mucho también una frase tuya que dice que a mis novelas les doy mucho, pero espero que ya está bien me den un poco a mí. ¿Qué te dan tus novelas? Pues aprendo muchas cosas. Date cuenta que me meto en líos de estos, de irme a países extraños y de tratar con profesiones distintas y épocas diferentes y momentos históricos, y yo aprendo mucho. Y no tanto de los utensilios que manejo, como de cómo construyo los personajes, hacer evolucionar la mentalidad de una persona o la vivencia o la peripecia vital de una persona, me enseña mucho de mi propia identidad también. ¿Y en tus personajes hay quizá recuerdos o historias de personas que tú has conocido, que tú has vivido, historias que de alguna manera has conocido ya antes de plasmarlas en el papel? Hombre, sí. ¿O es totalmente ficción? Sí, ya te darás cuenta cuando en una pared con caniches, cosas. Sí, sí. No, muchas veces si meto cosas de guiños entre amigos o cosas por el estilo, ¿no? Muchas veces, sí. Bueno, yo me he traído una cosita de casa, porque cuando salió La vida cuando era nuestra se hizo famosísima una frase que decía: un día sin leer es un día perdido. Y yo quiero que me digas, me la he traído de casa, para que la vea todo el mundo. No es una cosa que esté a la venta, es una cosa un poquito, un regalo personal que me hicieron, pero me pareció tan bonita que yo creo que sigue vigente en esta novela. Un día sin leer es un día perdido. Esta frase la hiciste famosa tú, con tu libro. Con tu bueno, la hizo famosa mi libro. De la vida cuando era nuestra. Sí. Supongo que estás muy contenta de cómo funcionó La vida cuando era nuestra. Mucho. Las críticas han sido sensacionales y, como ves, las críticas sobre este libro son aún superiores a La vida cuando era nuestra. Yo creo que eso es un orgullo, ¿no? Siempre hay ese miedo en un escritor cuando tiene un éxito y de repente dice: ahora tengo que crear una obra nueva y tiene que gustar y tiene que ser mejor. Yo creo que lo has conseguido, ¿eh? Y tiene que vencer la resistencia de la gente de decir: hombre, ya, pero a mí me gusta más la anterior. Tiene que vencer eso. Yo no sé si lo he conseguido o no, pero yo me he quedado muy contenta del resultado de esta novela, eso es lo más importante. Luego, pues, además le gusta a la gente con miel sobre hojuelas, que se dice, ¿no? Pues sin desvelar más de la trama, yo creo que poco más podemos contar. Poco más podemos contar. Si nos quieren hacer alguna pregunta o si quieres contarnos alguna cosita, no, algo especial de esta novela. Después de todos los dramas que hemos esgrimido aquí, deciros que es una novela feliz, ¿eh? Sí. Que luego la acabáis con una sonrisa. Bueno, aquí hay una que la he leído. Sí. Y a lo mejor hay más de una, no sé. Pero bueno, pues. No, pero de verdad que te quedas con una sonrisa de dulzura, además es muy dulce. Yo lo decía al principio, es algo que he recogido en muchas con críticas. Historias así que no son particularmente dulces, te quedas que a pesar de ser una historia de intriga, de recuerdos, cuando cierras el libro dices: qué a gusto estoy, ¿no? Qué pena que se ha acabado. Que es algo que siempre a los que leemos mucho, ¿verdad? Nos pasa a terminar la hoja y decir: qué pena, no te da 100 páginas más o 200 más. Es cierto, ¿no? Y yo creo que pasa con los pasos que nos separan. ¿Quieres hacer alguna preguntita, Marian? Porque hoy lleva 12 entrevistas. 12 entrevistas más la presentación 13 está. No, estoy bien. Ya, si me dieran un poquito de agua estaría mejor, ¿eh? Pero... Y una ducha también, por el calor que hace. No, ya parece que ya estamos mejor. Yo he perdido un poco la actividad. Una pregunta, Mariana. Estás ahora ya inmersa en la presentación del libro. Yo creo que ya tienes la idea de tu nueva novela, ¿no? Sí, eso se está haciendo público en Bilbao, no sé por qué. O sea, ya me lo han... Algo habrás dicho. Algo habré dicho. Alguien habrá dicho. Algún micrófono ¿Algún habré micrófono dicho algo? se ha enterado de todo? Sí, ya tengo una idea. Ya veremos ¿no? a ver cómo va la cosa, ya tengo una idea. Hay que madurarla y hay que ponerse sobre ella. Yo quería preguntarte sobre eso. Cuando tú construyes una novela, ¿qué es primero, no? ¿Te imaginas la historia y luego la colocas en el sitio o es al revés? ¿Es el sitio el que de repente...? Pues me ha pasado las dos cosas. Me ha pasado que el sitio era muy importante para mí y he construido una novela en ese sitio. Y me ha pasado que los personajes, por sus características, necesitaban un espacio y de los que a lo mejor recordaba o había visto últimamente era el que... Casi ninguna novela empieza por el mismo motivo, por lo menos en mi caso, pero pueden pasar ambas cosas. Si pasan a la vez, mejor. ¿Alguna cosita más? Marian, pues no tendremos más. Muchísimas gracias por haber estado en esta tu casa en Bilbao, con tus amigos, con tus lectores y con todos nosotros, y esperamos dentro de poquito saber de esa próxima novela con Lumen, que tiene que estar seguramente ya
dando muchas vueltas. Despacito, Sí, que sí. que ahora es como mejor escribo, tomándome las cosas Te lo haces con tranquilidad. con tranquilidad, sí. Aunque también en la cabeza, como cada vez somos más mayores, nos queda menos tiempo, cada vez en la cabeza te sientes tú también acabar las cosas y que no está toda la vida por delante, que la vida cada vez es más cortita. Así que una cosa se complementa con la otra. Que tengo necesidad de sosiego y al mismo tiempo también quiero hacer todo lo que me toca hacer, ¿no? Bueno. Muchísimas gracias, María. A vosotros, a todos por ayudarme. Esta fue la presentación de Marian Izaguirre presentando su nuevo trabajo, Los pasos que nos separan. Muchísimas gracias, Marian, por haber estado con nosotros, por compartir tu tiempo con todos tus amigos, con todos tus familiares, con todos tus lectores y con todos tus oyentes. Estoy seguro que vas a tener muchísima suerte con esta novela que es, de verdad, excepcional. Recordarlo, Los pasos que nos separan, Marian Izaguirre. MC Radio Online, MC Radio, música, libros, amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio Online, MC Radio. Gracias por estar.